En este video vamos a analizar lo que es la problemática de costos en un negocio de concesionario de maquinarias agrícolas. Para eso vamos a meternos en lo que señala la bibliografía y vamos a tratar de hacer una referencia mucho más específica, obviamente, al tipo de negocio que nosotros tenemos adelante. Según la bibliografía, el análisis de costos debería servir para estos elementos que se mencionan en el slide. Por un lado, lo que significa valorizar los inventarios a los fines de esencialmente contables. Por otro lado, uno dice, mediante análisis de costos, uno estaría en mejores condiciones para poner una estructura de precios razonable. Y digo debería porque el mercado no siempre está dispuesto a pagar precios por nuestros mayores costos. Ojalá los quisiera pagar. En general uno dice, los precios son fijados por el mercado y mediante un buen análisis de costos, en rigor de verdad lo que voy a tener es un buen análisis de rentabilidad, que me va a permitir básicamente tomar decisiones del tipo qué producto me conviene más, si me conviene tercerizar alguna etapa del proceso, si valdrá la pena invertir o no, si reemplazar una máquina por otro, un proceso por otro. Se suele decir que cuando uno tiene un buen análisis de costos, en alguna medida está midiendo la eficiencia. Y eso no es un tema menor. Si por eficiencia yo lo entiendo como el cociente entre lo que produzco y lo que consumo para poder producir eso, producir ventas, producir servicios, una relación entre lo que produzco y lo que consumo para producirlo, vemos que el costo es exactamente la inversa. La inversa es todo lo que a mí me cuesta, los recursos que consumo, dividido el volumen alcanzado. Entonces, si la eficiencia es la inversa del costo, la conclusión es siempre tengo que reducir el costo porque de esa manera mejoraré la eficiencia. Y para eso se logra, o bien modificando el numerador, los recursos consumidos, disminuyendo los recursos consumidos, o bien aumentando el denominador, que es el volumen alcanzado. Por otro lado, se suele decir que mediante un buen análisis de costos estaría en mejores condiciones para planificar el futuro. Según la bibliografía, existen varios objetos a costear. Lo primero, lo irrenunciable, es esencialmente cuánto me cuesta lo que yo le ofrezco al mercado. Por ejemplo, podría ser una hora de mecánico especializado. ¿Cuánto me cuesta poner un mecánico en el campo del cliente, en las instalaciones del contratista? Porque yo vendo horas de mecánico. ¿Cuánto es lo que cuesta? ¿Es el único objeto a costear? No. Existen múltiples objetos a costear. Por ejemplo, un proceso. ¿Cuánto me cuesta el proceso de facturación? ¿Cuánto me cuesta una tarea, una actividad? ¿Cuánto me cuesta poner a punto una máquina? ¿Cuánto me cuesta el funcionamiento de una máquina? Por ejemplo, un carretón para el traslado de kilos. ¿Cuánto me cuesta por día, por kilómetro? ¿Cuánto me cuesta un servicio? Por ejemplo, si yo tengo un esquema de flete interno, por ejemplo, entre sucursales. ¿Cuánto me cuesta un departamento? Por ejemplo, la administración centralizada. Digámoslo así, el principal elemento a costear es lo que yo le vendo a mis clientes, pero no es el único. Tengo otros elementos que también en determinadas circunstancias puede ser conveniente costear. Ahora, planteado de esta forma, el tema del costo es esencialmente un tema de información. O sea, yo pretendo tener buena información para poder gestionar mi negocio. Ahora bien, si se trata de tener información, la información va a tener que tener dos ángulos, dos vertientes. Por un lado, se trata de tener información de tipo económica, información llevada a pesos o a dólares. Para eso necesito tener información de cuánto dinero es
lo que se gasta en forma periódica para el objeto de costos que yo pretendo costear. Y para obtener ese dato, la comunidad de negocios no ha encontrado un esquema mejor que tener una buena contabilidad. Por una buena contabilidad yo llamo a un esquema contable pormenorizado, detallado en cuanto a las erogaciones, que brinde información con agilidad, con rapidez y fundamentalmente orientado a la toma de decisiones. Una buena contabilidad tiene que estar al servicio del negocio y no solamente para cumplir requerimientos legales o fiscales. Entonces, información económica, punto número 1. No alcanza con información económica. Para poder tener información de costos apta para la toma de decisiones, requiero también de datos físicos. Estoy hablando de horas, estoy hablando de kilómetros, estoy hablando de litros, estoy hablando de kilowatts de energía, estoy hablando de metros cuadrados, estoy hablando de otros datos de tipo físico que me van a servir para entender el volumen de actividad para a partir de allí poder hacer un buen cálculo de costos. Y eso no me lo da la contabilidad. ¿Eso cómo lo puedo obtener? Bueno, mediante otros tipos de sistemas internos que procesen dichos eventos. Desde planillas electrónicas, planillas manuales, hasta sistemas especiales de captura y toma de tiempos, por ejemplo. Con esos elementos yo estaré en condiciones de poder hacer buenos análisis de costos. Ahora bien, la bibliografía, cualquiera que tome libros de costos, va a ver que en general la bibliografía hace mucho hincapié en la problemática de la industria. En la industria es donde se produce la transformación de la materia prima y quizás por eso es que los libros de costos ponen el foco allí en lo que es el proceso, en lo que es la transformación, en lo que son los desperdicios. ¿Qué significa eso? Que no es posible hacer análisis de costos en una empresa comercial o de servicios. No, por supuesto que sí es posible. Cualquier tipo de empresa es susceptible de poder hacer análisis de costos. Lo que sucede es que en el caso de empresas comerciales y de servicios, al haber ausencia de materia prima, nosotros tenemos que poner el eje en otros factores de costos. ¿Y cuáles serían esos factores de costos? Digamos, en empresas comerciales, el foco obviamente está en cuánto me cuesta adquirir los bienes que yo vendo, que en el caso de una concesionaria de maquinaria agrícola va a estar dada por ejemplo, todas las adquisiciones del departamento de repuestos, todo lo que es la estructura administrativa y comercial para poder comercializar esos productos, para poder manejar los recursos dependientes de la venta de esos productos, y una problemática especial en cuanto a lo que significa la logística de aprovisionamiento y de distribución hacia los clientes. Por ahí está el foco. El foco de una empresa comercial normalmente está en comprar bien, en administrar bien los recursos y el poner a disposición de los clientes la mercadería que yo comercializo. El foco pasa por allí. En el caso de empresas de servicios, bueno, allí aparece alguna problemática especial. Dependiendo de la característica del servicio, tendré una incidencia de mano de obra que puede ser determinante en el costo del servicio, eventualmente los costos de insumos y del equipamiento necesario para poder prestarse el servicio, y también aquí participa el costo de lo que es la estructura administrativa y comercial. El foco fundamental de cualquier empresa productiva, comercial, de servicios, va a pasar esencialmente por identificar cuánto es el costo asociado a cada unidad de negocios o a cada línea de productos y cuáles son los ingresos que produce cada unidad de negocios o cada línea de productos. Arriba los ingresos, debajo los costos asociados. Y claramente, dependiendo del tipo de empresa y de la forma en que el negocio está estructurado, vamos a tener que estructurar esquemas de análisis de la rentabilidad.
Para eso sirve el análisis de costos. El análisis de costos no sirve tanto para evaluar el costo en sí mismo. Lo más importante es la rentabilidad. Y entrando en el terreno de lo que significa determinar los costos por línea de productos o por unidad de negocio, son muy importantes algunas de estas clasificaciones. Empiezo por la de abajo, según su relación con productos y procesos. Y aquí hablamos de costos directos o indirectos. Un costo es directo cuando yo lo asigno con precisión a una línea de productos, a una unidad de negocios. Un costo es indirecto cuando yo, para poder atribuirlo a una unidad de negocios o una línea de productos, tengo que hacerlo sobre la base de algunos criterios de distribución. Y normalmente la problemática pasa por estos, la existencia de costos indirectos. La segunda clasificación, costos según su variabilidad. Aquí la bibliografía, cuando habla de variabilidad, no se está refiriendo a si los costos varían o no varían, sino si varían o no varían cuando lo que varía es el volumen de actividad, llámese el volumen de ventas, llámese el volumen de producción. Entonces, si cuando aumenta el volumen de ventas o aumenta el volumen de producción, hay algunos costos que se mantienen inmutables o que varían muy poquitito, estoy hablando de costos fijos. En cambio, aquellos costos que cuando crece el volumen de producción o el volumen de venta también crecen, estoy hablando de esos costos variables o eventualmente algunas categorías intermedias, semifijos o mixtos. ¿Por qué es importante esta clasificación de fijos y variables? Esencialmente porque el análisis de costos tiene que apuntar a poder tomar decisiones y las decisiones normalmente implican cambios de volumen. Por eso es importante entender cada costo si se mantiene inmutable frente a cambios de volumen o si tienden a variar cuando varían los volúmenes. En un negocio de maquinaria agrícola, en un negocio de un concesionario de maquinaria agrícola, la pregunta está planteada allí. ¿Para qué hacer análisis de costos? Como decíamos antes, porque yo lo que pretendo es entender cuánto genera de utilidades mi negocio. Ese es el objetivo principal. Poder saber cuánto genera de utilidades. Y para ello, como decíamos antes, voy a asignar ingresos a cada unidad de negocios y, en el caso de los costos de operación, poder repartir mi negocio en lo que es venta de máquinas, alguno lo querrá hacer por venta de máquinas nuevas y usadas, lo que es repuestos por otro lado, lo que es servicios de taller, dependiendo de la magnitud podría ser que abra yo un área especial de agricultura de precisión. La idea es que yo, si asigno adecuadamente los costos de cada unidad de negocio y mido adecuadamente los ingresos de cada unidad de negocio, estaré en condiciones de estudiar cuánto aporta de rentabilidad cada parte de mi negocio. Y quiero hacer hincapié en esto porque esto no es diferente de otros tipos de negocios que nada que ver con concesionarios. Así como en un concesionario de maquinaria agrícola yo separo repuestos, taller, venta de máquinas, en un supermercado el esquema es el mismo. La diferencia es que las unidades de negocio serán carnicería, verdulería, fiambrería, panadería. Y lo mismo será si estoy en una unidad de negocios de salud, en un sanatorio, en donde tendré internación, terapia intensiva, unidad coronaria, laboratorio, radiología. El planteo es el mismo, lo que cambia es digamos, los elementos que configuran la rentabilidad del negocio. Ahora bien, es conveniente que separemos, que podamos darle dos miradas al negocio. Una mirada de corto y una mirada de largo plazo. En la mirada de corto plazo, a mí me va a interesar esencialmente los ingresos y los costos variables. Los costos fijos, cómo están repartidos, no son relevantes. ¿Y por qué no son relevantes? Porque los costos fijos tienden a mantenerse estables ante un plazo relativamente corto de tiempo. En cambio, a largo plazo, acá sí me interesa mucho más la asignación de los costos fijos,
porque me ayuda a entender mucho más a largo plazo cómo se generan las utilidades del negocio. La mirada de corto plazo no pone el foco en los costos fijos. Los costos fijos están dados. Por lo tanto, yo puedo trabajar sobre los ingresos y los costos variables. Ahora bien, en un concesionario de maquinaria agrícola aparecen algunos problemas de asignación. En cómo reparto ingresos y costos en unidades de negocio. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el negocio toma una maquinaria usada como parte de pago de una maquinaria nueva y consumo repuestos? Esos repuestos consumidos fueron adquiridos por la unidad de servicios repuestos. Y si yo quiero tener ingresos por unidad de negocios, como que repuestos le tiene que vender esos repuestos a la unidad de negocio venta de máquinas. ¿A qué precio? ¿Al precio de mercado? ¿Al precio de lista? ¿Al precio de lista menos una bonificación? ¿Al costo más un porcentaje de utilidad? ¿Al costo? Dependiendo de yo cómo configure este valor de transferencia, va a ser a dónde asigno las utilidades. Algo similar se plantea cuando Taller tiene que reacondicionar una máquina usada tomada en parte de pago de una maquinaria nueva. Entonces, ¿a qué valor le tiene que facturar Taller ese servicio prestado para acondicionar la máquina usada? ¿Será el costo? ¿Será el precio de lista? ¿Con alguna bonificación? Aquí hay, digamos, por poner las posiciones antagónicas, algunos dirían, lo voy a tomar al costo para que la máquina usada no se me encarezca mucho. En tal caso estoy diciendo, compré una máquina usada muy barata y Taller no va a tener utilidades. Algún otro dirá, no, que pague como cualquier cliente y las utilidades que se las lleve Taller. Y entonces el negocio de la toma del usado puede ser caro. No hay una única definición. Lo que yo aconsejo en estos temas es que definiendo un criterio, la empresa tiene que ser consecuente con ese criterio y tratar de mantenerlo y evaluar la performance de la unidad de negocio a partir de los criterios fijados. Aquí yo enumero algunas otras situaciones que pueden generar problemas: la mano de obra de Taller por preentrega de unidades nuevas, el caso de la mano de obra de Taller por reparaciones en garantías, considerando a su vez que la mano de obra de garantía, el valor que reconoce la terminal, por ahí no siempre reconoce el valor de los tiempos que lleva las reparaciones. En fin, una situación particular es cuando la mano de obra de Taller está dedicada a, digamos, lavar o reparar el vehículo particular del propietario, por ejemplo, o si tuviese que reparar camionetas que se utilizan en otra área del negocio. Son los problemas que aparecen. ¿Cómo los resolvamos? No hay una única manera. Cada concesionaria tiene que definir un esquema. Y en cuanto a los costos por unidad de negocios, claramente tenemos que identificar e imputar los costos directos de cada unidad de negocio, y para los costos indirectos tendremos que establecer reglas, mecanismos, criterios de distribución, de asignación para cada unidad de negocios. Esto es la problemática esencial de cómo determinar costos y rentabilidad de cada unidad de negocio. Ahora bien, hablábamos antes de tomar decisiones basadas en costos. Tiene que ver con una cuestión del horizonte de análisis. Y si el horizonte de análisis es corto de tiempo, existe lo que se llama el análisis marginal. En un lapso corto de tiempo, los costos fijos no van a cambiar, los costos variables sí pueden cambiar. Por lo tanto, es importante entender de cada unidad de negocios, de cada producto, de cada línea de productos, cuál es su margen de contribución o contribución marginal. Si lo hablo en forma unitaria, es el precio de venta de un producto y el costo variable asociado al producto. Y si lo voy por a nivel total, será la facturación total menos los costos variables totales. ¿Por qué es importante el margen de contribución? El margen de contribución de un producto viene a medir cuánto es el grado de aporte que tiene cada producto para lograr que la empresa incremente sus utilidades.
Si yo tengo dos productos y los quiero comparar, de los dos me voy a quedar con aquel producto que tenga más alto margen de contribución en pesos o en dólares, no en porcentaje. Y voy a excluir del análisis los costos fijos. No me interesan los costos fijos. No me interesan sencillamente porque los voy a tener igual, venda o no venda. Por lo tanto, si yo logro incrementar las ventas, me va a interesar cuánto es el aporte incremental y para eso determino su margen de contribución. Fíjense la última frase de este slide. Yo tengo dos productos. Uno de los dos tiene más para aportar que otro cuando su contribución marginal es mayor. Y esto es válido aunque el producto, después de restarle costos fijos, tenga pérdidas. No me interesa que tenga pérdidas después de costos fijos. Frente a un análisis de corto plazo, me interesa privilegiar el margen de contribución, porque es eso lo que determina si un producto tiene más o menos potencial de utilidades. Ahora bien, si se trata de estudiar precios y costos variables, que son justamente la definición de la contribución marginal unitaria, pensemos un poquitito en el precio y en el costo variable, por separado. Hablemos del precio. El precio que debiera tener un producto debiera ser el más alto que me permita el mercado y que me permita comercializar lo que yo desee de ese producto. Lo más alto que me permita el mercado. Hablo de que me permita comercializar. Aquí yo introduzco el concepto de la elasticidad de la demanda. Hay mercados elásticos e inelásticos. Un mercado elástico es aquel que, ante una pequeña variación en el precio, reacciona fuertemente en la demanda. Si yo tengo un mercado en donde toco para arriba un 5% el precio y la demanda cae un 20%, estoy hablando de un mercado elástico. Un mercado que reacciona mucho más fuerte que la modificación en el precio. Si estoy en presencia de mercados elásticos, tengo que tener cuidado con mi política de precio. A su vez, si yo voy a tomar decisiones de bajar los precios, cuidado porque bajar los precios implica bajar el margen. Y si yo bajo el margen de un producto, la idea es que yo tendré que recuperar esa pérdida mediante un incremento de volumen. El análisis está en que hay que evaluar si el incremento de volumen viene a compensar la caída del margen. Si no, la decisión de haber bajado el precio no es la conveniente. Yo digo que al precio hay que defenderlo, porque defender el precio es defender la rentabilidad. Respecto de los costos variables, lo que hay que evaluar es claramente el origen, estudiar la eficiencia, estudiar de qué manera mejorar la eficiencia, cómo utilizo los recursos, eventualmente si tengo desperdicios de cuántos son, y en el caso particular de una empresa comercial, una empresa que compra y vende, el foco está básicamente en cuánto me cuesta comprar esos bienes. Normalmente se suele decir que las empresas comerciales hacen negocio en el momento de comprar más que en el momento de vender. De ahí la necesidad de defender ese costo de compra. Y ahora me voy a explayar sobre un concepto que tiene fuertes puntos de contacto con lo que se denomina factor de absorción, aunque tiene una lógica de construcción similar pero algo diferente. Hablemos de punto de equilibrio. El punto de equilibrio, quizá mal denominado punto de equilibrio. Punto de equilibrio es aquel volumen de ventas en donde yo ni gano ni pierdo. Un volumen de ventas en donde es igual a la masa de costos variables más costos fijos. Y si yo hago una pequeña deducción matemática, el punto de equilibrio sería tomar el costo fijo total de un negocio y dividirlo por la contribución marginal unitaria de ese negocio. No me termina de gustar mucho esta denominación punto de equilibrio. Me quedo más con la denominación americana, break-even point. La idea que es un punto de quiebre, no es un punto de equilibrio. Porque yo, si no gano ni pierdo, estoy como al borde del abismo. En este gráfico,
que estoy mostrando aquí, tal como lo muestra la bibliografía, ante un precio de venta unitario de 5 y un costo variable de 3, o sea, un margen de contribución de 2, si yo tuviese costos fijos totales por 70.000, aquí en este cuadro veo si vendo 5.000 unidades, esta es mi venta, estos son mis costos variables más fijos, esta es la utilidad. A medida que va avanzando el volumen de ventas, la curva de las ventas crece más que la curva de los costos por el margen de contribución, y en un punto determinado, aquí en 35.000 unidades, ya como que alcancé mi objetivo, no perder, mi objetivo primario, inicial, no perder. De aquí en adelante, claramente el negocio es rentable en la medida en que se sitúe en esta parte de la gráfica y no en esta parte. El concepto de punto de equilibrio es muy utilizado por todos los empresarios, llámese industriales, de servicios, comerciales, porque el concepto de cuánto tengo que vender para no perder dinero es un dato muy fuerte para el empresario. El saber que yo tengo que vender por arriba de eso me impulsa a tratar de lograr justamente esos niveles. Ahora bien, esta herramienta, porque en el fondo no es más que una herramienta, la podemos criticar bajo varios puntos de vista. Fíjense que aquí está planteado una empresa monoproductora, lo cual es una irrealidad, porque en muchos negocios, los negocios son justamente multiproductores. Por eso uno podría, asumir algunas críticas y por qué no reformular este punto de equilibrio, que insisto, tiene mucha significación para cualquier empresario. Por ejemplo, ¿qué pasa si la empresa en lugar de tener un producto tiene más de un producto que tiene contribuciones marginales similares? Bueno, yo podría plantear un punto de equilibrio promedio en función de los márgenes de contribución de cada uno de esos productos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la empresa tiene un producto, una línea de productos principal y otro más bien secundario, o sea, no tan relevante? Poner todo en el mismo análisis quizá no es demasiado conveniente para una empresa. Quizá lo mejor sería focalizar en el producto principal, y para eso lo que podríamos hacer sería, de la masa de costos fijos, restar el margen de contribución que me aporta el producto secundario. Ahí yo tendré entonces la parte de costos fijos no absorbida por el producto secundario y toda esa diferencia tenga que ser aportada por el producto principal. Podría ser otro esquema. ¿Qué pasa si la empresa, por ejemplo, vende una cantidad muy grande de productos, como podría ser una ferretería, un almacén de ramos generales, un supermercado? O si quisiésemos analizar, por ejemplo, el punto de equilibrio de repuestos, de la unidad de negocio de repuestos, que tiene una diversidad muy grande. ¿Por qué plantearlo en forma unitaria? A lo mejor habría que plantearlo en forma global. Y entonces decir, no es que yo tengo que vender tantas unidades, sino tantos pesos o tantos dólares para igualar mi masa de costos fijos. Son distintas variantes que uno tiene que adecuar en función de la realidad de su negocio. Y les muestro algunos más. ¿Por qué focalizar en cuántas unidades hay que vender? ¿Por qué no plantear otras alternativas? Por ejemplo, ¿qué pasaría si mi empresa es tomadora de precios, como podría ser el caso de un productor agropecuario? Productor agropecuario que va a sembrar y que dice, bueno, el trigo está a este precio. En lugar de plantearse cuántas unidades hay que vender, ¿por qué no plantearse, bueno, de tal precio para arriba, el trigo está en zona de ganancia y del precio para abajo, el trigo está en zona de pérdida? En tal caso ya mi punto de equilibrio lo expreso como un precio de equilibrio. A este precio ni gano ni pierdo, de ahí para arriba subo, bajo, gano, pierdo. Lo que también suele hacer un productor agropecuario, en lugar de plantearse cuántas toneladas hay que vender, cuántas son las unidades que vender, en lugar de eso plantearse un rinde de equilibrio. Y entonces diré, bueno, la soja por debajo de
25 quintales la hectárea, estoy en zona de pérdida, o de ahí para arriba estoy en zona de ganancia. Obviamente eso en función de los precios vigentes. Por eso también se suele hablar de que para un productor agropecuario, en lugar de hablar quizás de un precio de equilibrio, de un rinde de equilibrio, ¿por qué no considerar una curva de equilibrio? En donde a mayores rindes puedo darme el lujo de tener menores precios, y ante mayores precios puedo darme justamente el lujo de tener menores rindes. Es como que son todas variantes del análisis de punto de equilibrio. Y les agrego otra más, esta la he visto en la industria petrolera, en industrias lácteas, cuando uno tiene una materia prima que es absolutamente determinante de la rentabilidad del negocio, quizás plantearse el punto de equilibrio no ya en términos de cuánto vender o a qué precio vender, sino cuánto es el máximo que puedo pagar, o por metro cúbico de petróleo o por litro de leche, para que el negocio no entre en una zona de pérdida. Son distintas variantes que se plantean. En resumen, el análisis de costos esencialmente es para orientarlo a la toma de decisiones. Si yo tengo buenos análisis de rentabilidad, estaré en mejores condiciones para tomar esas decisiones. Y para ello es muy importante el análisis del margen de contribución, el análisis del punto de equilibrio y el irlo midiendo sistemáticamente a través del tiempo para ver en qué medida fue ganando o perdiendo, ¿sí? Y a partir de allí poder tomar decisiones de mejora para la totalidad del negocio. Muchas gracias.